Hola, bienvenidos a nuestro canal de Tal Palo Tal Astilla. Acuérdense que es un canal donde vamos a aperturar temas psicológicos, pero también cotidianos. Mi nombre es Tania Zubire y soy psicoterapeuta psicoanalítica. Hola Tania, yo soy Alejandro Zubire, también soy psicoterapeuta y analista en la parte clínica. Y la intención es pues hablar de cuestiones clínicas, de hablar de cuestiones terapéuticas, psicológicas, en la parte del contexto, y hoy tenemos este tema de COVID que es parte de nuestra realidad. Y bueno, pues veamos cómo se manifiestan en dos cosas fundamentales, que es la angustia y la ansiedad. ¿Tú cómo lo ves desde tu conocimiento, desde tu experiencia, este asunto de la angustia y la ansiedad en esta coyuntura del COVID? Creo que es importante que podamos hacer la diferenciación porque muchas veces lo pensamos como lo mismo. De hecho, en el día a día lo hablamos así. En el sentido común. En lo cotidiano, estoy angustiada o me siento ansioso, o sea, es parte también de nuestro discurso. Ajá. Pero habrá que distinguir qué es angustia y qué sería ansiedad, ¿no? Y ahí algo importante creo que tiene que ver con el orden de ubicar que hay algo que sí pasa por el cuerpo, en el tema, por ejemplo, de la ansiedad. Si es algo que va a originarse en el cuerpo y que tiene que ver con algo que está pasando actualmente, que podría asociarse mucho con desde la emoción, por ejemplo, con el miedo. Y entonces el miedo, cuando sentimos esta amenaza de lo exterior, el ser humano activa dos mecanismos, el de lucha o el de huida, ¿no? Y entonces todo nuestro sistema empieza desde ahí como a empezarse a despertar. Y en la ansiedad es eso, empezamos a sentir algo en el cuerpo, es donde sentimos, ay, me sudan las manos o me está latiendo muchísimo el corazón, ¿no? Y lo puedo identificar, a lo mejor siento ansiedad o sea, lo podemos nombrar, o sea, puedo decir, me dio ansiedad esto, está focalizado, lo podemos ubicar. Distinto en la angustia, que en la angustia ya podríamos hablar de algo hasta innombrado. Esto que decimos, por ejemplo, a nivel hasta cotidiano también, que decimos, siento algo pero no sé qué. Tengo el hueco, lo que hablábamos en algún momento, tengo un hueco aquí en la panza y no sé por qué. Y es algo que resulta como desconocido y que justo eso desconocido es lo que puede ser tan amenazante. Sí, ahorita antes de entrar a este tema de angustia y ansiedad ante el COVID, me observé que el primer movimiento fue tocarme la boca, que durante mucho tiempo eran como estas partes mecánicas, instintivas, de las que uno no se percataba, y que ahora tocarse la boca, tocarse los ojos, tocarse la nariz, ya son actitudes de riesgo. O sea, uno tiene que tener cuidado. Aquello que era mecánico en la parte de los hábitos de Darwin, que uno lo hacía de manera mecánica, instintiva, y que los ibas incorporando, ya de repente ahora en autoobservación ya dices no, o sea, ya te revisas y dices no, tocarse la boca, tocarse los ojos ya es un riesgo. Entonces esta parte de la autoobservación es algo que es muy importante ir incorporando, porque uno se va haciendo consciente de lo que tú dijiste, de su propio cuerpo, de su propia salud, de su propia realidad. Y bueno, pues ya abordando el tema de angustia y ansiedad en lo que consideramos, no en lo que es, porque angustia y ansiedad en el sentido común, en lo cotidiano, como tú dijiste, se utilizan como sinónimos. Estoy angustiado o estoy ansioso, se utilizan juntos o indiferenciadamente. Las personas decimos, es que estoy muy angustiado, y a los 2 minutos, sí, es que mi ansiedad, porque lo utilizan
como sinónimos, que tienen el mismo significado, sí y no. Sí en el sentido del uso cotidiano y no cuando ya lo llevamos al orden de lo que es un diagnóstico diferencial. Ya cuando lo llevamos a la parte de la teoría y de la clínica, sí hay una diferenciación. Cuando nosotros planteamos este tema, Tania y yo, de la angustia y la ansiedad, hace como 2-3 meses más o menos que lo platicamos, abrimos un seminario los jueves con otros colegas terapeutas sobre angustia y la ansiedad ante el COVID, y fuimos descubriendo, hemos ido teniendo hallazgos, descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, en la parte de la angustia, para empezar con la parte de la angustia. La angustia nace cuando nacemos nosotros. En el momento en que nacemos, la angustia de nacimiento. La angustia de nacimiento trae en algunas madres, como derivado de esta angustia de nacimiento, del nacimiento del bebé, trae la depresión posparto. Pero es un derivado de la angustia. La angustia se da como resultado de esta sensación, así con mayúsculas y con negritas, es una sensación, la angustia es una sensación que se da desde el nacimiento, porque en el desprendimiento, cuando se nace, es la angustia de nacimiento. Vamos a ver en este primer momento que vamos a hablar de la angustia de nacimiento, así, sensación, vivencia, la emoción, el afecto del que se vive en el nacimiento. Lo vamos a llevar y posteriormente, ya con la teoría en la mano y con elementos teóricos, hasta la angustia de muerte, que hoy día, ahí está. Como sensación, como vivencia. ¿Qué pasa con esta parte de la angustia como sensación? Primero, la angustia como sensación va a generar un shock, un momento difícil, que si lo alargamos, en el caso de la angustia de separación de las mamás, puede entrar a una depresión, y ya esa angustia ya se volvió un problema, porque ya pasó a categoría de problema, porque dura algún tiempo y se volvió la depresión posparto. Y si esto se alarga, ya se hace un trastorno de ansiedad. Y es cuando ya hablamos de ansiedad a nivel de trastorno. Y ya es una enfermedad. Ya no es una sensación, ya no es un evento, ya es una enfermedad. Y yo empezaría mi comentario contigo, Tania, así, desde esta parte, primero del sentido común, pero también de diferenciarlo desde el origen. Sí. Y ahí cuando lo comentas, en esta parte de la vivencia de esa sensación de la angustia del nacimiento, es esto que lleva a las madres a vivir esa separación. ¿Cuántas madres no, por ejemplo, hemos escuchado que añoran volver a sentirse embarazadas, ¿no? Bingo. Y entonces dicen, Exacto. No quiero que esto se acabe, porque está el momento de la fusión. Y entonces, al nacer el bebé es cuando está la separación, que ahí habrá que revisar cómo vivieron su propia angustia de separación estas madres, ¿no? Que va como en una cadenita por ahí. Exacto. Y que entonces, por ejemplo, Dolto hablará mucho sobre los diferentes tipos de angustia que hay a lo largo del desarrollo de la vida, ¿no? Por ejemplo, la angustia de separación, la angustia de castración, la angustia de muerte, o sea que son parte evolutiva de lo que vamos pasando, pero que hay alguien que se puede quedar instaurado. Hay un pasaje, ¿no? Angustia de castración, pero puede haber una instauración ahí también. Y que después ante estos eventos se puede intensificar o se puede revivir esa angustia.
Y creo que eso es lo que estamos viviendo actualmente. El que cosas que a lo mejor estaban ahí medio dormidas, angustias que estaban ahí medio dormidas. Sí, el COVID vino y reactivó. Se reactivaron muchas. Esto que tú dices, que yo lo comparto completamente, de la angustia, que lo hemos platicado, lo hemos estudiado a nivel del seminario que tenemos, que compartimos, y que ha sido un tema que desde que comenzó esta parte de la pandemia, vimos cómo platicamos cómo íbamos a llevar nuestra clínica, nuestra vivencia clínica, y que teníamos que buscar alternativas, nos comenzamos a informar. Sí creo que la angustia de esto inesperado, de esto que surge de momento, que nos agarra de sorpresa, que nos lleva a sentir la angustia, pues va hacia lo profundo y toca conflictos. Toca conflictos de otras cosas que se quedaron ahí en el reservorio, que se quedaron reprimidas, que se quedaron en el inconsciente, en lo que se había olvidado, en lo que se había reprimido, en lo que ya no sabíamos de nosotros mismos, y que vienen y tocan y se reactivan. Sí. Estos nudos, estos puntos ciegos que estaban ahí latentes, y de repente emergen. Y bueno, ahorita que tú dijiste la palabra, se van instaurando estas angustias de separación, esta angustia de nacimiento, esta angustia de castración, esta angustia de muerte. Y en esa instauración es donde la angustia como sensación y como algo muy primario va a pasar al grado de la ansiedad, porque ya se hace crónico, ya no se hace temporal, ya no es algo que siento en este momento, ya pasó a categoría de un problema, y el riesgo es que en algún tiempo estemos viviendo trastornos de ansiedad muy fuertes, que van a pasar así en esa vía, desde la sensación, desde la permanencia, desde la cuestión con lo profundo, a una cuestión de paranoias, de trastornos obsesivos compulsivos, de fobias, de psicosomatosis. Vaya, o sea, la complejidad enorme. Entonces, este asunto de angustia y ansiedad no es un tema, es una complejidad que va a una realidad, va a pasar de una realidad a una cuestión que en esa incertidumbre que tenemos hoy, porque no sabemos cuándo va a terminar, sabemos cuándo empezó. Aquí en México sabemos que hubo una fecha de empiezo del primer caso de COVID, pero no sabemos cuándo estamos en la incertidumbre de cuándo va a acabar. Y en el mundo, no en México, en el mundo. Y esa incertidumbre es parte de este riesgo de donde está la cuestión de la angustia de muerte, y está toda la parte de la ansiedad, sí, conjunta. Sí, es que esto justo de la incertidumbre, y que en muchos se apertura también con la vulnerabilidad, de sentirse vulnerable, me lleva como a pensarnos en estos primeros momentos de vida en donde estamos en la dependencia total hacia los padres para poder sobrevivir, y que se puede vivir así, como esa vulnerabilidad de si no está el otro no sobrevivo, y que hasta allá es donde estamos a lo mejor ahorita. O sea, esto que decías de si se queda sepultado, se queda reprimido, se están reviviendo estas angustias tan primitivas, tan desde el inicio de nuestra historia, que ahí es porque se origina en esta sensación, lo que te digo, de lo que no logro nombrar, porque en ese momento no estaba el lenguaje, ¿no? En ese momento de tan bebés no estaba instaurado el lenguaje. Sí, y entonces por eso justo es a nivel de sensación, claro, porque no es algo que se puede pasar hacia ese discurso. Y que en mucho de lo que he estado yo escuchando ahora en la clínica,
es en esta parte de sentir el derrumbe, ¿no? Esto de decir, esto se está derrumbando, ya no es algo insostenible, ya no puedo más, ¿no? Mucho el discurso va por allá de yo ya no puedo, ya que esto ya se acabe, porque ya resulta así insostenible. Y que creo que eso es lo que empieza a detonar esto que mencionabas de los otros trastornos que podría ir originando y que no se ve lejano, o sea, esto ya lo estamos escuchando ahorita. ¿Cuántas personas no dicen, hoy siento algo aquí en la garganta y si es COVID? O sea, es la primera referencia. Sí. Cuando siguen habiendo gripas normales, sigue habiendo infecciones normales, ¿no? Pero lo llevamos ya a ponerle el nombre de, y si, o la duda, ¿no? De decir, ¿y si es COVID? Y entonces ahí es donde está ya esto también como del orden de lo ya hacia la ansiedad. De lo fantasiado. Fantasiado. Sí, ahorita me quedé asociando con un paciente que lleva una vida normal, se va a su bicicleta, él es mucho de bicicleta, andar todo el día, pero cuando le llega la notificación del laboratorio, él tenía como 15 días que se había hecho la prueba del COVID y le habían dicho en primera instancia que no tenía nada, siguió haciendo su vida normal, le hacen una segunda llamada y le dicen, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigo de qué? Pues de su proceso de COVID. No, ustedes me dijeron que no tengo nada. No, señor, aquí tenemos sus resultados, sí tiene COVID. Y en ese momento empezó a sentir que no respiraba, comenzó a sentir falta de aire, desesperación, la taquicardia y la angustia de muerte. La angustia de muerte por una llamada, y comienza de la angustia de muerte a la ansiedad, a ponerlo en el cuerpo, de sentir la falta de respiración, la taquicardia, la sudoración y la incapacidad. Sí. Como ansiedad, enfermedad. Como angustia, sensación. Y ahí es donde ya comenzamos a diferenciar lo que es la angustia y la ansiedad, que pueden ir juntas, que pueden aparecer juntas. No es lo mismo. Desde la cuestión clínica, desde el sentido común, otra vez caemos, subrayamos. Las personas lo utilizamos como algo, como un sinónimo, como algo igual. Ya al detalle, en la clínica, sí hay una diferenciación. Y que también ayuda a esa diferenciación. Mira, ahorita que lo estaba escuchando, una paciente recientemente en la sesión me decía, hablaba sobre que decía, me siento muy ansiosa. Y durante la sesión hablábamos de la angustia, ¿no? Yo le nombro, esto es angustia, y le empiezo a explicar. Dice, ya lo entiendo más. Sí, claro. Se llama angustia. Dice, sí, esto que tengo es angustia. Claro, y entonces, lo que decíamos, ¿no? Como el poderlo posicionar de alguna forma, ya hasta hay cierto acomodo. Claro. Y que tenemos que ir viendo cómo esto se va ajustando, ¿no? Lo hablábamos en el episodio anterior, de qué era lo que pasaba con el homeschool, con la educación a distancia, con todo esto nuevo que está apareciendo en el lado de la educación, y que también era un generador de esta angustia o de esta ansiedad, ¿no? Y que lo vamos viendo así en nuestro día a día, o sea, no te vayas muy lejos. Cuando vamos al súper y alguien te pasa cerca, ¿qué haces? O sea, ya reaccionas distinto, ¿no? A cuando antes no pasaba nada si alguien te rozaba. Ahora ya estás muy a la expectativa de cosas que a lo mejor antes no. Claro, y fíjate cómo ahorita que te menciono con esta parte interpersonal, la cuestión de los apegos y los desapegos, porque antes podías, al menos que no sintieras que fuera algo violento, que transgredía tu espacio y tu bienestar, no reclamabas. Si era un rozón, no reclamabas, pero ahora te roza y ya la fantasía, no es la realidad, la fantasía ya ni siquiera se trata de violencia ni de hostilidad, ya se trata a nivel de fantasía, que ahí está la angustia. Sí. La angustia, que lo revisamos
tú y yo en el seminario con la cuestión de Søren Kierkegaard, va sobre la nada. O sea, no hay un factor, es en la nada, porque se fantasea. O sea, la angustia tiene que ver con algo fantasiado, no es con un riesgo real, sino es con algo fantasiado en donde es la nada, lo fantasmal, lo fantástico, toda esta cuestión del fantasma, en donde ya comienzas a generar, me contagió, cuando sabemos a nivel de conciencia que se transmite por una partícula, o sea, nos informan todos los días, todos los medios de comunicación, sabemos que se transmite a través de la saliva, a través de cuestiones de expresión. Si no sucede, lo sabemos, pero el contacto, el roce, el salir en la calle y encontrarte con alguien sin cubrebocas, que genera, ¿no? Sí, y que sí está en el ambiente, entonces de repente salir, ya tan solo salir, genera mucho conflicto. Yo quiero recuperar algo que tú dijiste de tu paciente. ¿Cómo tener conocimiento, tener información, tener conciencia de la situación? Baja la angustia. Sí. Porque la ansiedad, como es crónica, no se quita ni con información. Lo que baja es la angustia, la ansiedad no se baja. La ansiedad sigue ahí, porque es crónica. Es un trastorno crónico. Como tu paciente. Como mi paciente. Al saber esta información. Ese es un paciente ansioso, que él con un dato comienza a somatizar. Sí. Es que ya ahorita me falta el aire. De un paciente que vi en la clínica con cubreboca, le dije, y en este momento, ¿cómo sientes tu respiración? Solamente al decirle la respiración, estaba respirando tranquilo. Dijo, sí, es que sí siento que se me dificulta, porque la ansiedad es crónica, la angustia la vas a bajar con información, por ejemplo, con conciencia. Sí. Porque es una sensación. ¿Se te viene a la mente algo que se puede ir haciendo para poder regular distinto estos estados? O sea, porque creo que ahorita sí está a nivel de sociedad esto muy fuerte, como el tema de la sensación que estamos teniendo. ¿Qué es lo que podemos hacer para podernos sostener distinto? Mira, yo creo que algo que tú y yo compartimos y que en las convergencias que tenemos profesionales es no meternos a estas cuestiones dogmáticas que el psicoanalista solamente tiene que hacer psicoanálisis y no le puede entrar a ninguna otra cosa más que psicoanálisis y en diván. Y creo que ahorita que planteas esta pregunta de cómo ir regulando en ese contexto de regular, bueno, si vamos a hacer un análisis necesitamos poner condiciones para el análisis, y a veces esta situación de coyuntura hace muy difícil entrarle a analizar lo profundo porque está lo momentáneo. Y en esta parte de ir regulando, pues a través de ir asociando con la cuestión de lo que está profundo y poner en la realidad, no en lo real, sino en la realidad la situación. Ya lo real es toda la cuestión, se conforma con la realidad y lo fantasiado, pero la realidad es esto. Tenemos un vaso rojo, tenemos un escritorio, esa es la realidad. Tenemos un virus, esa es la realidad. Ya cuando le ponemos cuestiones del conflicto, lo volvemos real, o sea, ya ahí pasa desde la realidad a lo real. La realidad es lo que existe, lo tangible, lo objetivo, y lo real ya es con todo el componente emocional. Y yo creo que hoy día estos términos que durante mucho tiempo se utilizaron de manera indiferenciada, hoy sí nos están permitiendo trabajarlo en la clínica, trabajarlo a nivel social,
en los medios de comunicación con algo ya que se vaya diferenciando para poderlo regular justamente, para no tener estos extremos y estos estallidos y estas situaciones que en algún tiempo esta parte que hablábamos hace un mes de los intubados y el término que fue, por ejemplo, de entubados, nos dijeron es intubados y ya nos diferenciaron, no son entubados, son intubados. Así también es angustia y ansiedad, y esto que vamos poniendo en palabra lo vamos diferenciando y nos vamos aclarando. Así se va regulando, por ejemplo, con información, con precisión, con claridad, quitando especulaciones, temores, prejuicios. Así, de esa manera cognitiva, lo podemos regular. Ahora, ¿cómo lo podemos trabajar clínicamente? Ese es otro aspecto. Clínicamente, analíticamente, ya entramos a otro terreno. Sí, que ahí tendría que ver lo particular de cada uno, qué es lo que se trastoca en la angustia de cada quien, ¿no? Porque aun cuando hablamos en esta generalidad, pues cada quien trae su propia carga, y entonces ahí justo es donde cae en la parte analítica el poder ir identificando, ok, qué fue lo que se trastocó en la angustia particular. Exactamente. Y sí, creo que en lo general... En la asociación libre. Sí, exactamente. Y que ahí es donde uno va logrando ocupar, como acomodar esta información en lo cotidiano. Justo el tema de lo cognitivo y lo racional, cuando uno se sabe, estoy tomando las medidas de autocuidado, entonces es donde identifica, ok, entonces no me podría contagiar, y ahí baja la ansiedad, la angustia, porque sabes que estás tomando esas medidas. Pero a nivel emocional, en la clínica lo veríamos desde esta particularidad. Sí, y yo creo que algo que podríamos ir ya en aras de ir construyendo algunas conclusiones, la clínica hoy ante el COVID, así como hablamos en el programa anterior de la enseñanza y de la cuestión de la psicología, hoy la clínica analítica, ya puesto en la parte analítica, pues también va generando ese contexto, un análisis de contexto que se adecua, que se acomoda, porque aún muchos analistas que han estado en escuelas que antes fueron muy rígidas, hoy le entraron a la parte virtual. Sí. O era la parte virtual o nada. Y aún los doctrinarios, y bueno, quienes hemos buscado alternativas y que siempre estamos pendientes de ir acompañando esta parte de la individualidad que tú dices, es de acuerdo al paciente, sin sobreponer la teoría y la técnica a la parte del paciente, la teoría y la técnica abajo o a un lado de la cuestión del discurso del paciente. El discurso del paciente, lo que se pasa por la palabra tiene una amplitud, lo que no pasa por la palabra, entonces es muy difícil que se pueda trabajar y que se pueda procesar. Y que bueno, pues creo que la parte cognitivo-conductual durante mucho tiempo tuvo su boom porque hizo que el síntoma desapareciera. La ansiedad, muchas técnicas en YouTube y en muchos lugares es, sigue lo de Belak, terapia de emergencia, breve y de emergencia, sigue los 5 pasos y 5 sesiones y se acabó. Pero pues sabemos los analistas que esa angustia se iba a desplazar, iba a salir por otro lado. O sea, se quitó aquí, pero va a salir por otro lado. Y que los analistas vamos por eso a una cuestión de profundidad. Sí, hacia la parte de los lenguajes, ¿no? Porque ahorita se me viene a la mente en los niños, por ejemplo. No lo van a palabrar, pero lo van a jugar, ¿no? Lo van a hacer a simbolizar, o lo van a hablar por el lenguaje, pasará por el juego, por el arte, por
¿no? Habrá vías donde se pueda ir identificando esta dificultad o esto, lo que está sucediendo a nivel interno por estos otros lenguajes, ¿no? Y que es donde tenemos que ir ubicando desde lo clínico también estas otras vías. En esta idea de ir construyendo conclusiones, otra idea concreta que se me ocurre es que la angustia y la ansiedad, tanto en la parte de lo emocional como en la parte del trastorno a nivel de la patología, han sido términos que han ido evolucionando. Freud en 1895 tenía una idea de angustia por la cuestión neurológica y de la carga psíquica, y decía que la frustración de esa descarga generaba la ansiedad. Antes Kierkegaard hablaba de la nada con la cuestión de la angustia, y todo lo que dijo Freud en 1896 fue diferente a lo que dijo en 1905, a lo que dijo en 1913, a lo que dijo en 1923, en donde dice la angustia está plantada en el yo. Ajá. Pero fueron construcciones que no son definitivas. Esa sería otra idea, otra idea que propondría en esta parte de ir construyendo conclusiones. No hay algo acabado sobre angustia y ansiedad. Hay algo que nosotros ahora, ante esta coyuntura del COVID, vamos a ir replanteándonos mucho sobre la cuestión de las angustias y las ansiedades. Las ansiedades, no la angustia, no una, porque tenemos la angustia de nacimiento, de angustia de separación, de angustia de enfermedad, angustia de muerte, son angustias. En ansiedades tenemos varias ansiedades. El trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, que no es una, las fobias, las paranoias son tipos de ansiedades. Entonces, no es la angustia. En principio sería esa una de las conclusiones a construir. No hablamos de la angustia, hablamos de las angustias. No hablamos de la ansiedad, hablamos de las ansiedades. Hay diferentes tipos de angustias, hay diferentes tipos de ansiedades. No es uno, son varios manifestaciones. Varios y no concluidos. No decir es esto, no es algo ya finito, sino pensar en lo que hemos estado nosotros también mucho apuntalando en la construcción, en seguir esa construcción, en seguir viendo qué es lo que se apertura a partir de esto. Justo ahí aparecerá otras formas, otras manifestaciones, otras representaciones de las angustias y de las ansiedades, y habrá que ir descubriéndolas, habrá que ir ahí viendo qué es lo que se va ahora aperturando ante todo esto en niños, adolescentes, adultos en general, o saber qué es lo que se va formulando. Y para la gente que nos escucha, Tania, también es importante que, a diferencia de la gripe, que te tomas el antigripal y desaparece, aquí angustias y ansiedades no pasan por ese tratamiento. No pasa por el mejoralito, no pasa por la aspirina. Tú eres muy reiterativa en esta parte estructural, pasa por la palabra, hay que hablarla. Y repito, sin panaceas, sin remedios de todos los males, pero sí ver que la terapia es una alternativa, el análisis es una alternativa, la psiquiatría es una alternativa, y ni la psiquiatría se puede adueñar de la verdad absoluta, de que todo es ansiedad y se trata con ansiolíticos, y ni todo es psicológico, es lo uno y lo otro. Entonces también como una invitación a que si estás en este pasaje, pues te acerques, que pidas ayuda. Sí. O sea, creo que eso es algo importante, el que no se viva como de esto tengo que resolver yo solo, ¿no? Sino el poder acercarse también a algún especialista de la salud mental
que pueda acompañar este proceso, así desde ese constructo de ir descubriendo qué es lo que está pasando y que puedas ir encontrando otros recursos para poder transitar por esto nuevo que estamos pasando, como es la pandemia, ¿no? Sí. El COVID. Absolutamente de acuerdo contigo. Muy bien, pues vamos a concluir aquí el día de hoy nuestro episodio. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Recuerden suscribirse y activar ahí la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones de los próximos videos. Y gracias por esta compañía. Y que nos dejen sus comentarios. Exacto. También los comentarios, preguntas, dudas, contribuyen mucho a que este proyecto del canal vaya creciendo. Para nosotros es una experiencia importante, pero que esperemos que no sea una cuestión parcial, sino en esta parte que hemos insistido de la integralidad se incorporen comentarios, se incorporen dudas, necesidades que se planteen, que esta es una construcción. Exacto. Vale. Gracias.